Audio Jungle. Audio Jungle. Buenas tardes, con la venia del tribunal os pongo a presentar mi trabajo de investigación. Neurodidáctica computacional, la repercusión de la inteligencia artificial en la educación, tutorizado por Pedro Peinado Rocamora y Pilar Victoria Jiménez. La inteligencia artificial ha emergido con gran fuerza en diversos ámbitos de la sociedad. Sin embargo, comprender realmente la complejidad y el potencial de esta a menudo se compara con la experiencia simple de encender un ordenador. Es por ello que en este trabajo investigaremos su verdadero potencial, comenzando por la justificación. La importancia de esta investigación se encuentra en los siguientes puntos: el aspecto novedoso del tema, la creciente popularidad de la inteligencia artificial, el interés científico en aumento y la posibilidad de mejora en la calidad de educación. Además, cabe destacar que este proyecto de investigación tiene relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Podemos observar en esta diapositiva algunas noticias recientes sobre la inteligencia artificial en la educación, destacando la última de Magisterio, que dice así: el 57% de los padres cree que la inteligencia artificial tendrá un impacto positivo en la educación de sus hijos y en su futuro profesional. He de mencionar también la gran cantidad de usuarios que usan solo ChatGPT al mes. En cuanto a la popularidad de la inteligencia artificial, como se puede observar en esta gráfica, hay un creciente índice de búsquedas sobre este término en Google. Además, hay un aumento grande y significativo de estudios científicos sobre este tema, como se puede observar en esta gráfica. Continuamos con la pregunta de investigación. ¿Cómo afectará el impacto e implementación de la inteligencia artificial en la sociedad a la educación? Responderemos a esta pregunta con los siguientes objetivos: analizar el impacto de la inteligencia artificial en la educación, analizar la implementación de la inteligencia artificial por parte del profesorado y recabar y analizar las opiniones sobre la inteligencia artificial. Llegamos así al marco teórico. Empezamos definiendo la inteligencia artificial, que, según Rose, es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos. Definimos además inteligencia artificial de procesamiento del lenguaje natural, que, según Aparcio, son sistemas informáticos creados para que puedan comprender, interpretar y generar lenguaje natural, de forma similar a como lo hacen los humanos. Y por último, inteligencia artificial generativa, que es aquella que se centra en la creación de contenido nuevo y original. La inteligencia artificial no es algo nuevo, ya que este término fue acotado por primera vez en 1950. Además, la primera inteligencia artificial fue creada en 1966. Continuamos con los bloques del marco teórico de esta investigación. Está la inteligencia artificial en el mundo laboral, donde es usada para la asistencia y aumentar la productividad. La inteligencia artificial en la ciencia, donde es cada vez más usada para, por ejemplo, análisis de datos. Y por último, inteligencia artificial en la educación, que es el bloque principal de esta investigación y donde, según los estudios del marco teórico, menos se usa la inteligencia artificial. Sin embargo, la inteligencia artificial es utilizada por muchos alumnos para tanto el aprendizaje autónomo como la realización de ejercicios. Además, hay varios modelos actuales de inteligencia artificial que se centran en la educación, como es el caso de Camino AI. Y existe una adaptación paulatina de la inteligencia artificial en la educación, como es el caso de los GPTs de OpenAI. Continuamos así con la metodología. En este proyecto de investigación encontramos un enfoque cualitativo, un alcance exploratorio, un carácter transversal y un método de toma de datos mixto. Estos son los instrumentos de investigación que se usaron para obtener los datos: 2 entrevistas a expertos, un grupo focal, una encuesta y 2 experimentos. En el instrumento 1 se realizó una entrevista a Víctor Fernández, ingeniero de telecomunicaciones de Vodafone, donde se trataron los bloques de mundo laboral y sociedad. Y en la segunda entrevista se entrevistó a Francisco Arcas, que es profesor de ciberseguridad de la UCA. En esta entrevista se trataron los bloques de educación y sociedad.
En el grupo focal se realizó con 5 profesores de informática del Instituto IES Los Albares y se trataron los bloques de la inteligencia artificial en las aulas y efectos de la inteligencia artificial en su trabajo. En cuanto a la encuesta, se realizó con un cuestionario de Google con 24 preguntas y consistió en los bloques de opinión personal e inteligencia artificial en la educación. Y por último, los experimentos. En cuanto al experimento de textos, se realizaron 3 textos en inglés por humanos, 2 textos en inglés por inteligencia artificial, 3 profesoras de inglés que analizaron los textos y un cuestionario a rellenar después de dicho análisis. Y en cuanto a la organización de la clase, se organizó con inteligencia artificial de BART. Esta organización se llevó a cabo en una clase de segundo de bachillerato, se hizo una encuesta a los alumnos y posteriormente un informe por parte del profesor y organizador. Aquí se pueden observar las bases de esta investigación. Nosotros nos centraremos en el trabajo de campo. El trabajo de campo consistió en 2 etapas, que es la aplicación de instrumentos de toma de datos y organización de datos. La aplicación de instrumentos fue desde abril de 2023 hasta enero de este año y organización desde noviembre de 2023 hasta enero de este año. En esta tabla podemos observar los instrumentos usados y las fechas en las que se usaron. Las entrevistas a expertos fue la primera en abril y la segunda en junio, el grupo focal en junio, encuesta desde octubre hasta enero de este año, el experimento 1 y el experimento 2 en octubre. Llegamos así a los resultados. En cuanto a las entrevistas, tanto en el bloque de sociedad como en el mundo laboral, ambos expertos coinciden en la futura pérdida de empleos y necesaria supervisión de lo realizado por la inteligencia artificial. En cuanto al bloque de educación, Víctor Fernández dice que la inteligencia artificial se ha de usar como una herramienta de asistencia en las escuelas. Y Francisco Arcas dice que no es factible prohibir su uso. Y además destaca la posibilidad de usar la inteligencia artificial como tutor particular. Eso sí, existe la posibilidad de que ésta pueda confundir a los alumnos, ya que la inteligencia artificial puede generar información errónea. Continuamos con el grupo focal. En el primer bloque se destacó la preocupación por el uso incorrecto de ChatGPT por los alumnos, la ausencia de regulaciones en su implementación, y en el bloque 2, que no se veía beneficio en la situación actual, que no hay una visión clara de cómo la inteligencia artificial influirá en el futuro de la educación debido a los problemas que estaban teniendo actualmente, y volvían a reiterar que había una necesidad amplia de regulaciones y leyes adecuadas. Continuamos con la encuesta. Esta fue realizada por 132 personas a lo largo de 4 meses, con edades entre 18 y 61 años, y realizada por europeos y habitantes de América del Norte. En el primer bloque podemos destacar experiencias positivas y opinión. Como se puede observar en este gráfico, la gran mayoría de opiniones son positivas, y al igual que las experiencias. Además, en esta gráfica se puede observar como más del 70% de los encuestados cree que la inteligencia artificial es positiva para el mundo laboral, que más de un 60% cree que la inteligencia artificial puede ser un peligro, y casi la totalidad de los encuestados creen o temen que la inteligencia artificial pueda quitarles el trabajo. En cuanto a la inteligencia artificial en la educación, se dice que esta cambiará significativamente la educación y se destaca la necesidad de regulación de la inteligencia artificial y adaptación de la educación a la inteligencia artificial. Además, existe una preocupación por los posibles riesgos que esta pueda suponer. Como se ve en esta gráfica, tanto por más del 74% dicen que han usado la inteligencia artificial para resolver dudas, al igual que casi un 70% mencionan que le ha resultado útil para algo relacionado con la educación, por lo que casi la totalidad de los encuestados creen que la inteligencia artificial cambiará la educación. Eso sí, en la encuesta también se obtuvo que un 50% cree que impactará y cambiará la educación de manera positiva y el otro negativa. Y por último, los experimentos. Se analizaron los 3 textos humanos y 2 textos de inteligencia artificial, de los cuales el texto D fue creado con la intención de tener el nivel más alto y el texto E con la intención de tener un nivel más bajo. Se identificaron los niveles de los textos como tales
no se diferenciaban los textos de inteligencia artificial a primera vista con los textos humanos, y según los profesores se camuflaban bien los textos de inteligencia artificial con los textos de los humanos. Aún así, se marcaron sorpresivamente, de manera correcta, los textos D y E como los realizados por inteligencia artificial. En cuanto a la organización de la clase con inteligencia artificial, tras la encuesta obtenemos que la clase es efectiva y se le da una valoración positiva, y con los informes obtenemos que la inteligencia artificial es fácil de usar a la hora de organizar clases, pero sin embargo no se adapta correctamente al nivel de los alumnos. Además, la organización de la clase es decente, pero los tiempos que la inteligencia artificial da para llevar a cabo dicha organización no es suficiente. Y por último, que los ejercicios proporcionados por la inteligencia artificial no son malos, pero que es más recomendable buscarlos por internet. Llegamos así a las conclusiones. En cuanto al primer objetivo, en la sociedad son las opiniones generalmente positivas y además se reconoce su utilidad tanto en la ciencia como en el mundo laboral, y además hay un temor a que esta pueda ser perjudicial, ya sea por la pérdida de empleos o por otro riesgo que la inteligencia artificial pueda suponer en esto. En cuanto a la educación, las opiniones también son generalmente positivas y esta se destaca porque puede ser beneficiosa y que no se debería de prohibir. En cuanto al objetivo número 2, comenzamos con la preparación. Debido a la falta de conocimientos de la gran mayoría del profesorado sobre la inteligencia artificial, deberían de haber cursos para los profesores para que las sepan utilizar y sepan cómo implementarla de manera correcta en la educación, y además debería de hacerse un análisis a gran escala para ver cuál sería el impacto real de la inteligencia artificial en la educación. Y en cuanto a su implementación, la introducción debería de ser siempre gradual y no se debería hacer de manera directa. Los profesores deberían de ser capaces de escoger cómo y cuándo meterla a sus aulas. Y por último, la implementación siempre debería de ser parcial, nunca sustituyendo a los humanos. Llegamos así al objetivo general. En cuanto al impacto de la inteligencia artificial en la educación, los aspectos positivos son, en cuanto a la ayuda de profesores, ayuda en tareas repetitivas y tediosas, entre otras, y en cuanto a ayuda a alumnos, fomenta y ayuda con el aprendizaje autónomo y además puede llegar a fomentar la creatividad. En cuanto a aspectos negativos, las posibles pérdidas de empleo que pueda haber en el futuro, la producción y creación de material no autónomo por parte de la inteligencia artificial que los alumnos puedan usar de manera incorrecta para hacer, por ejemplo, ejercicios, y la información errónea que la inteligencia artificial pueda generar, confundiendo así tanto a profesores como a alumnos. Es así como llegamos a la conclusión, que es que el impacto de la inteligencia artificial es y será previsiblemente positivo, siempre y cuando se regule y use de manera correcta y adecuada. Aún así, esto no quita que también traiga problemas consigo, como puede ser el caso de la creación de materiales no propios, los cuales los alumnos pueden usar para realizar las tareas. Se mencionan además las limitaciones de este trabajo y los posibles trabajos futuros. Como limitación 1, tenemos los experimentos reducidos y a pequeña escala, que debido a que los experimentos han sido muy reducidos y solo han sido en un aula, no representan realmente cómo la inteligencia artificial impactará en la educación. En cuanto a la limitación número 2, se han usado versiones gratuitas de inteligencias artificiales. Por lo tanto, si se usaran versiones de pago, se podrían haber obtenido resultados diferentes. Y en cuanto a trabajos futuros, se debería de investigar sobre el autoaprendizaje de los alumnos mediante la inteligencia artificial y la asistencia al profesorado mediante la inteligencia artificial, tanto con generación de ejercicios como corrección de exámenes u organización de clases. Podemos observar aquí parte de la bibliografía usada en este trabajo y presentación. Y a continuación me gustaría dar una serie de agradecimientos, comenzando por el equipo directivo que me ha permitido hacer y participar en este curso de investigación, a Pedro por su constante ayuda, su cariño y todo lo que me ha ofrecido y me ha ayudado a lo largo de este tiempo, a Pilar Victorio, que aunque no esté aquí, también me ayudó bastante en los inicios de este proyecto, a mi familia, porque me han ayudado mucho a lo largo de toda esta investigación, a mis compañeros, que me han hecho que mi estancia durante este bachiller sea mucho más amena, y en especial a Sofía,
que me ha ayudado y todos los problemas que he tenido y me ha calmado siempre que lo he necesitado. Dicho eso, me pongo a disposición del tribunal. Bueno, Antonio, yo creo que es un trabajo muy valiente, porque no cabe duda que la inteligencia artificial es un fenómeno que no hemos encontrado de pronto de frente, pero casi de forma, ha sido una erupción, ¿no?, dentro de la tecnología, y que no ha pillado contra pie, creo yo, que el sistema educativo, ¿no? Se nos ha olvidado a los dos nombrar a María del Mar Sánchez Pera. Lo que pasa es que como fue, ¿te acuerdas? Que como fue en verano, se ve que lo hemos perdido en el horizonte. Pero en esa conversación se hablaba, de hecho ella es seguramente de las profesoras de universidad más reputada en España con el tema de la inteligencia artificial, y decía que lo idóneo es hacer lo que has hecho tú, un experimento donde profesores expertos viesen cómo la comparativa entre alumnos, trabajo autónomo por alumno y trabajo de inteligencia artificial, ¿no? Yo te quiero dar la enhorabuena, porque me parece que es un ámbito que te mueve muy bien. Has tenido muchas dificultades, el trabajo era muy difícil de enfocar y era muy difícil de concretar, que al final lo ha hecho de manera magistral. Entonces, creo que es un punto donde seguramente muchos trabajos después se fijarán en el futuro, y ya veo que próximas generaciones te citarán y en el marco teórico aparecerá Fernández 2024 como referente a sus futuros trabajos. Así que mi más sincera enhorabuena, sabes que te quiero un montón y que ha sido un privilegio estar contigo. También te digo lo mismo que me ha dicho Pilar, que bueno, ella no puede estar aquí, pero que te transmite también el mismo cariño. Muchas gracias, Pedro. Comienza el turno de preguntas. Bartolo. Quería hacerte una pregunta relacionada con la regulación de inteligencia artificial. Al final concluyes que va a ser positiva, que está siendo y que será en el futuro más positiva, la inteligencia artificial aplicada en la educación, ¿no? Pero ¿no crees que la propia inteligencia artificial o el proceso interno que tiene, cuando se vaya a regular, posiblemente, ¿no?, echa la trampa, no echa la ley, echa la trampa, ¿no?, en términos más académicos, inventa leyes, inventa fraude, que va a ir por delante de la normativa y siempre vamos a tener, por ejemplo, el plagio, los alumnos, va a haber otra aplicación, otra forma de hacerlo. En fin, no sé qué opinas sobre eso. Pues sí, como usted ha dicho, realmente la inteligencia artificial está evolucionando constantemente, por lo tanto regularla es bastante complicado. Lo más probable es que, como ha dicho, esté en constante evolución y las regulaciones que se pongan nunca estén realmente actualizadas. Por lo tanto, sí que debe haber regulaciones, se deben intentar hacer regulaciones. Es cierto que los alumnos siempre podrían encontrar de alguna manera, por un sitio o por otro, de cómo, por así decirlo, saltarse las regulaciones. Así que, en cuanto a responder a su pregunta, pues sí, lo más probable es que la inteligencia artificial esté siempre un paso por delante en cuanto a la regulación. Gracias, Antonio. Muchas gracias, Bartoló. Joaquín. Bueno, he estado, como parte integrante del Departamento de Informática, pues nosotros somos uno de los que más sufrimos o vivimos el tema de la inteligencia artificial. Tanto es así que yo, desde este curso, el porcentaje de exámenes que estoy haciendo en papel se ha multiplicado por 4. ¿Por qué digo esto? Porque una de las cosas del proceso de enseñanza-aprendizaje es el tema de fijación de esquemas mentales, de construcción de conexiones neurales, memorización, etcétera, etcétera. Es evidente que si ahora hacemos trabajo que hace la inteligencia artificial, dejamos en manos de esa inteligencia artificial todo el trabajo que nosotros tendríamos que elaborar. Vale. En este caso me interesa tu opinión personal. Es decir, ¿tú crees que durante el proceso que tú has llevado estos 2 años de trabajo con la inteligencia artificial, crees que ayuda a esa memorización o crees que va en detrimento de esa memorización por parte del alumno al uso de la inteligencia artificial? Bueno, pues depende de cómo se vea, porque realmente depende mucho del alumno. Si un alumno realmente usa la inteligencia artificial y se pone a trabajar con ella,
puede perfectamente ayudarle y mantener esa memorización e incluso mejorarla. Sin embargo, sí que es verdad que generalmente hablando, la inteligencia artificial tendrá un impacto en esa memorización porque muchas personas, en vez de recurrir a lo que se acuerdan y a lo que han estudiado, usarán la inteligencia artificial directamente para resolver sus dudas y realizar las tareas. Entonces, generalmente se podría decir que sí, afectará desgraciadamente a la memoria que tenemos. Bueno, yo me gustaría hacerte, si puede ser, dos preguntitas relacionadas con mi trabajo. ¿Eh? La primera, dices en el trabajo que los alumnos ven bien, ¿no?, positiva la inteligencia artificial, pero reconocen que prefieren, ¿no?, que los profesores corrijan los exámenes. A mí me recuerda esto antes de usar Aditio y después de usar Aditio. Ahora uso Aditio y cuando viene algún alumno a quejarse digo, lo ha dicho Aditio, y nadie se queja. Quiere decirse que a mí me gustaría que los exámenes de segundo de bachillerato de lengua los corrigiera la inteligencia artificial, con lo cual no me tiraría una semana y media corrigiendo. Entonces, ¿por qué crees que, la primera pregunta sería, ¿por qué crees que los alumnos prefieren que los corrijan los profesores, no? Tengo entendido que prefieren que los profesores corrijan los exámenes. Pues realmente yo sinceramente creo que esto se debe a la confianza. Cuando estás con un profesor a lo largo de un curso, sabes más cómo te va a corregir, además confías más en que te pueda corregir de una manera más pasiva, de una manera más positiva. Entonces, si una inteligencia artificial te corrige un examen, por ejemplo, sería muy estricta y haría las cosas a rajatabla. Entonces, muchos alumnos probablemente tendrían miedo de que una inteligencia artificial le corrigiera los exámenes porque ya no existe esa pasividad humana, ese comportamiento humano de le dejo pasar esto, o a lo mejor voy a hacer esto, voy a corregir este examen de una manera más tranquila porque sé que me sale más. Si corregir una inteligencia artificial, eso sería obviamente algo positivo. Y la otra pregunta, bueno, yo creo que es más importante que la que han hecho mis compañeros, es que nos mires, si pueden un momento mirarnos a los cuatro y que conteste mirándonos. ¿Qué futuro tenemos los profesores? ¿Qué va a ser de nosotros? Pues realmente depende mucho de las regulaciones. Como he dicho yo en mis conclusiones, la inteligencia artificial nunca se debería implementar a la educación de manera completa. Porque al fin y al cabo, la relación que hay entre un alumno y un profesor no se puede sustituir. Entonces, ¿realmente los profesores de un instituto podrían correr riesgos? Por poder pueden, pero realmente yo creo que no deberían de correr riesgos y que realmente no tendrán riesgos. Lo que sí que podrían, en todo caso, llegar a tener algún riesgo podrían ser los profesores particulares, porque con la inteligencia artificial, sobre todo los nuevos modelos que vayan saliendo, pues podrían aprender y resolver sus dudas sin necesidad de que tengan una persona. Me deja más tranquilo, Antonio. Bueno, ¿quieres comentar algo sobre tu exposición antes de terminar? Pues sí, me gustaría destacar una cosa, que para demostrar la capacidad de la inteligencia artificial, la introducción a esta presentación y la conclusión han sido realizadas mediante ChatGPT. Le he introducido lo que yo quería, he introducido unos datos sobre mi trabajo y mediante eso he realizado la introducción con el vídeo que se ha visto al principio y además el párrafo final de conclusiones que se puede observar aquí junto a la imagen que está abajo, que está generado por inteligencia artificial, por lo que esto demuestra que realmente la inteligencia artificial puede ayudar en trabajos educativos, como es el caso de esta presentación. Qué bueno. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias. Un aplauso para ustedes. Audio Jungle.